Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. Hoy vamos a hablar de distintas cuestiones que hablan en parte de la salud actual del mercado de valores. Concretamente nos vamos a referir a distintos factores que reflejan la euforia o la depresión que se podría estar viviendo en estos momentos en la bolsa. Y en primer lugar, un indicador bastante relevante son el volumen de salidas a bolsa que se producen en un año concreto y el capital que logran levantar estas salidas a bolsa. Si vemos el gráfico que nos está ofreciendo SPAC Insiders, vemos cómo en el año 2025 y en el año 2024 las salidas a bolsa están muy por debajo de esos volúmenes extraordinariamente altos que se alcanzaron en el año 2020 y 2021. Recordemos que con un entorno idílico de un quantitative easing masivo a nivel monetario, también un déficit fiscal enorme, todo ello para soportar este cierre del negocio y este encierro autoinducido que fue producido por la pandemia. Desde entonces hemos vivido un proceso en el cual se producen más salidas a bolsa que la media histórica, más salidas a bolsa sobre todo que la década anterior a esta pandemia, es decir, desde el año 2008 hasta el 2020, no se produce ni tan siquiera la mitad de salidas a bolsa que se producen en tan solo un año, es decir, en el año 2021. Pero algunas de ellas son salidas a bolsa grandes, en las cuales se levanta bastante capital. Ahora estamos volviendo un poco a esta tendencia. Se producen menos salidas a bolsa, es decir, hay menos euforia que en este entorno idílico del año 2020 y 2021, pero tampoco nos encontramos en valores de depresión. Aquí tenemos un poco la distribución de cómo ha crecido, cómo ha evolucionado las salidas a bolsa en los países más importantes, sobre todo en Estados Unidos y en China, que tienen la mayor cantidad de salidas a bolsa y el mayor volumen de levantamiento de capital en ese sentido, ¿no? Y aquí vemos que Estados Unidos y China han crecido ambos en número de salidas a bolsa, aunque en este caso Estados Unidos en lo relativo al volumen ha caído y China ha crecido muchísimo. Es decir, parece que el ánimo del empresario y del inversor en China está despegando y podría despegar aún más, sobre todo porque ha salido de una situación bastante negativa en los años anteriores, donde la bolsa de Hong Kong se ha desplomado con fuerza. Es decir, las IPO siguen sin recuperar niveles previos a este boom del año 2020 y 2021, pero las expectativas son más elevadas de lo que lo han sido en su media histórica anterior. Es decir, estaríamos ante un cierto positivismo en el ámbito de las salidas a bolsa, sobre todo de pequeñas compañías, muchas de ellas sin beneficio. Otro indicador quizás más fidedigno, si cabe, es el de las SPAC. Las SPAC son un tipo de vehículo muy concreto a través del cual se sale a bolsa que tienen menos requisitos que una salida a bolsa ordinaria, que una IPO. Y además tiene como características esenciales que es una empresa que simplemente es una carcasa, no tiene actividad operativa y el único objetivo que posee es participar de operaciones de money, concretamente habitualmente son adquisiciones de otras compañías. Es decir, estas compañías salen a bolsa con la promesa de que van a adquirir otras compañías relacionadas con un ámbito concreto en un periodo concreto de tiempo. Bajo esta premisa o a partir de esta promesa, pues distintos inversores ponen capital esperando que esta adquisición o este M&A pues sea positivo desde el punto de vista pues del valor que va a generar para los accionistas. Sin embargo, habitualmente las salidas a bolsa de las SPAC suelen ser una oportunidad o una especie de criterio oportunista para empresarios que pretenden recabar mucho capital de inversores que están en un estado de euforia. ¿Por qué? Porque las SPAC no tienen unas expectativas concretas de flujo de caja libre que van a generar, sino que más bien lo que aportan son esperanzas, deseos, ilusiones en base a un plan maestro que todavía queda por concretarse. En momentos de euforia, por tanto, el inversor es más proclive a invertir en SPACs.
y el valor terminal es bastante incierto. Normalmente suele ser un completo fiasco. Aquí vemos cómo el entorno habitual de SPACs suele ser pues 30, 40, 50 proyectos al año. Y sin embargo, pues en el año 2020 y 2021 esto se disparó muchísimo porque el inversor estaba dispuesto a soltar dinero en cualquier proyecto prácticamente, le sobraba el dinero, estaba encerrado y tenía un entorno idílico de tipos al cero. Sin embargo, actualmente, pues el entorno no es tan idílico, pero ya vemos que está despegando la euforia inversora en este sentido. Hemos pasado de 31 SPAC a 65 y ahora 102. Y el precio de los activos de las empresas que no generan beneficios no deja de crecer, como vamos a ver a continuación. Aquí vemos dos gráficos. Primero este de la derecha, que me lo envió Sergi a través de Twitter y que cuelga pues Holger Chachespitz, no sé cómo pronunciar eso, la verdad. Y vemos cómo desde la caída que se produjo en abril del año 2025, con la caída coincidente con los aranceles de Donald Trump, pues este índice de Goldman Sachs de empresas tecnológicas que no producen beneficios ha despegado desde $110 hasta 181. Esto podría parecer una barbaridad porque es un crecimiento del 66% desde mínimos a máximos. Sin embargo, también me gustaría que miráramos el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda hace referencia a este mismo índice en el momento de mayor euforia en este tipo de compañías, que fueron los años 2020, 2021 y parte del año 2022. Vemos que el índice llegó a tocar los 410, 420 puntos, es decir, mucho más del doble que el valor actual. Es cierto también que en estos momentos los tipos de interés en Estados Unidos están por encima del 4%, entonces estaba en un escenario idílico del 0% prácticamente. Por tanto, también el Equity Risk Premium es distinto a la hora de valorar estos datos. Otro indicador interesante sería coger el índice de Katie Wood, es decir, el fondo de inversión de Katie Wood, cómo ha evolucionado su precio. Y vemos que después de aquella euforia que se vivió en el año 2021, que infló a compañías como Peloton, Teladoc, Roku, la propia Tesla, aunque está seguido inflada, y etcétera, estas empresas se inflamaron mucho por esta euforia inversora de la cual he hablado antes, porque había mucha liquidez, mucha gente en su casa sin tener otra cosa que hacer y por ende pues introdujeron mucho dinero en el mercado en proyectos especulativos que de algún modo generaban unas expectativas de revalorización muy altas en base a revalorizaciones anteriores, es decir, era una estrategia de momentum sin fijarse prácticamente en los fundamentales y aludiendo a unas especies de expectativas muy en el futuro que no existía claridad que pudieran transformarse en realidad de alguna manera. Katie Wood, como decimos, es una inversora famosa por poner capital en empresas con grandes perspectivas de futuro, pero poco o ningún beneficio en el presente. Y este índice ahora mismo vemos que está despegando de nuevo. En el año 2025 ha pasado pues de estar a unos $45 aproximadamente hasta 77. Así que vemos que este tipo de estrategia en un entorno incluso del 4% está volviendo a despegar. Tal vez vaticinando que se van a bajar los tipos de interés y tal vez respondiendo a un ambiente de euforia que se está sintiendo en el mercado en base, gracias a las expectativas de la tecnología que se está desarrollando, como la inteligencia artificial o la computación cuántica. Aquí vemos una comparación que tal vez a muchas personas no les hará gracia, porque están invertidos en estas compañías. Yo lo siento, espero no fastidiar a nadie, pero es lo que pienso, sinceramente. A la izquierda tenemos compañías que ahora mismo son muy comentadas en Twitter. Son las compañías más comentadas en Twitter. Todo el mundo parece tenerlas y los demás que no las tenemos, pues somos sinceramente tontos por no haber aprovechado una revalorización del 400, del 500, del 700, del 1000%.
Sin embargo, por otra parte, esto lo comentan normalmente a posteriori o porque se han sumado más adelante en la tendencia. Es decir, yo entiendo que un early investor en Palantir, una persona que ha invertido en 10 dólares o en Space Mobile, en la IPO y demás, porque ya veía unas ciertas características, pues nos diga, pues sois tontos, porque esto era previsible, esto de alguna manera se esperaba, porque la euforia inversora iba a llegar cuando viera las características de este bien o servicio. Sin embargo, la gente que se va sumando a la tendencia y tal, muchas veces sin saber por qué y guiados por el FOMO, me parece que tampoco pueden dar ningún tipo de lección. Y además creo que estas empresas van a terminar, si no todas, en su mayoría, como las empresas de la derecha. Las empresas de la derecha son compañías que se inflamaron en el año 2021, es decir, compañías a través de las cuales se despertaban grandes expectativas futuras, como pueden ser, por ejemplo, Peloton Interactive. Peloton Interactive hacía bicicletas estáticas. Sí, también hacía otros productos y tal. Tenía un entorno digital en el cual daban clases pues de spinning, zumba y lo que fuera. Sin embargo, pues bueno, es evidente que cuando las personas estaban encerradas en casa y van a practicar más este deporte, evidentemente los envíos crecieron, las suscripciones crecieron y se elevaron las expectativas futuras hasta el infinito. Tenemos, por ejemplo, el caso de Teladoc, que puede ser bastante parecido al de HIMSS. Esto era una especie de producto de medicina digital, una especie de compañía que se iba a dedicar a la teleatención y demás. Y bueno, pues estaba creciendo bastante en ingresos, se estaban despertando ciertas expectativas, también el entorno era halagüeño porque estábamos encerrados en casa y evidentemente las métricas de usuarios iban a crecer más en este entorno que cuando podemos salir libremente a la calle y no tenemos miedos relacionados con la enfermedad. Y bueno, pues terminó desplomándose más de un 95%. En la actualidad, pues Hingham Hearst está creciendo bastante, AST también, pero bueno, Hingham Hearst pues prácticamente no había generado ningún beneficio neto hasta que empezó a mangarle los productos a Novo Nordisk y demás, a utilizar estos GLP-1 y demás, que la gente justifica que, bueno, que no tiene un gran porcentaje en los ingresos, que no tiene un margen bruto tan alto y demás, pero yo pienso sinceramente que estos productos han magnificado los ingresos y los beneficios del grupo y que lo van a sentir bastante en el futuro el hecho de no poder seguir haciendo lo mismo, evidentemente, porque son productos patentados y van a terminar tumbándole estas ventas. Y probablemente también introduciéndolo en casos judiciales, debido a un poco que están jugando en el margen de la legalidad. AST Space Mobile, pues lo que hace es generar una especie de satélites con la esperanza o el convencimiento de que se van a poder dar red móvil y red wifi y tal desde estas antenas espaciales, digamos. Y bueno, pues esto va a superar a las empresas tradicionales de Wi-Fi y demás que necesitan conexiones cables, necesitan el desarrollo de grandes infraestructuras y demás. Entonces esto sería una especie de proyecto bastante asset light, porque con estas estaciones espaciales que tienen un coste más o menos fijo se estaría surtiendo un servicio a escala mundial. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que, pues, que a corto plazo la empresa prácticamente no está haciendo nada, vive de esta expectativa, de esta esperanza, por lo tanto es una especie de startup. Y la valoración, pues, está llegando a ser bastante elevada. No sabemos hasta qué punto otras empresas podrían emular esto o esta tecnología podría terminar sin ningún tipo de futuro. Y bueno, Palantir Technologies, aquí sí que veo mayor sustrato, es decir, veo una empresa que puede ser buena, que tiene contratos del gobierno y también un servicio eh, enfocado a las empresas, que está creciendo bastante, además los márgenes de beneficios se están mostrando bastante altos y podría crecer en escala. Aquí lo que me preocupa no es la empresa en sí,
sino es el nivel de precios. Es decir, se está vendiendo a unas casi 100 veces ventas, se está vendiendo a, pues no sé, a un PER 500, 600, lo cual es totalmente irracional y puede hacer que la cotización caiga con fuerza a pesar de que la empresa lo siga haciendo bastante bien. Esto ocurrió con otras empresas en la burbuja tecnológica como Amazon, como Cisco y demás, que han seguido evolucionando positivamente y que sin embargo sufrieron desplomes de largo plazo hasta volver a recuperar. Y por ello las llamo las castañas de 2025 y las castañas de 2021, porque veo una semejanza importante. ¿Qué pasa? Que si nos atenemos a este tipo de gráficos que he traído a colación anteriormente, todavía podría quedarle recorrido a estas compañías. Si de pronto Trump consigue cambiar al presidente de la Fed, que ya queda poco para su renovación, y de pronto pues los tipos se van al 1 o al 1,5 o al 2, es probable que se despierten aún más este tipo de tendencias, teniendo en cuenta además que el estímulo fiscal que se está llevando a cabo es bastante expansivo y que la euforia del inversor está llegando al mercado. Tenemos una tendencia en la cual prácticamente cualquier cosa que se anuncie tiene un impacto muy reducido, se recupera en el mismo día y esto es propio de mercados alcistas consolidados. Ya el tema de los aranceles afecta, pero afecta parece que un rato, afecta muy poco en porcentaje. Antes, si Donald Trump hubiera dicho que le va a meter un arancel mínimo del 15 o del 20% a la Unión Europea, pues el índice se habría desplomado un 5, un 7% en un día. Y esto ya no ocurre porque ya se conoce un poco esta táctica de Trump y no se espera que sea tan agresivo como realmente está siendo, porque está estableciendo un arancel mínimo a todo el mundo del 10% y eso es convertir al mundo en mucho más proteccionista de lo que era antaño, en los años anteriores. Otro indicador relevante en relación a este tipo de compañías y a todas en general es el indicador de burbuja de Ray Dalio. Esto es un indicador que se popularizó en el año 2021. Entonces también lo analicé y lo comenté. Y es interesante porque comenta distintos aspectos que podrían ser un indicativo de que existiera burbuja o no existe burbuja en un mercado. Y bueno, vamos a ver algunos de ellos. Precios son relativamente altos con respecto a las métricas tradicionales. Podríamos decir que sí. En cuanto a estas compañías sin beneficios, están a más de 10 veces ventas de media, lo cual a mi juicio estaría en un rango de bastante exceso, incluso de burbuja. El mercado en general, podríamos decir que el SP500 está en una situación de exceso, bastante por encima de su media histórica. Sin embargo, si solo eliminamos el impacto que tienen una cesta de 10 o 20 compañías de las más grandes, como Nvidia, Amazon, Meta, Netflix, etcétera, creo que ya el mercado no está tan caro, está solo ligeramente sobrevalorado. Y si miramos pequeñas y medianas compañías, sobre todo de fuera de Estados Unidos, vemos que el mercado no está para nada sobrevalorado, está en su media histórica, incluso en algunos casos por debajo. Por tanto, no es hablar solo de si hay o no hay burbujas, sino de entender qué tipo de activos, qué categorías de activos estarían sobrevalorados y qué categorías de activos pues no lo estarían. Los precios son descontados basados en condiciones insostenibles. Creo que esto puede estar ocurriendo. ¿Por qué puede estar ocurriendo? Porque por una parte tenemos un mercado que va a ser bastante más proteccionista, que va a generar bastantes ineficiencias y que por tanto puede ser más inflacionario. Además, políticas fiscales muy agresivas y políticas monetarias que podrían ser expansivas en el corto plazo y por tanto tendríamos una inflación potencialmente elevada. Y ante una inflación potencialmente elevada, lo que se espera a futuro sería una tasa de descuento alta, unos tipos de interés que van a terminar subiendo en el medio y largo plazo y unos costes de financiación en definitiva altos para las compañías tanto a nivel de deuda como de equity. Y yo creo que estas compañías tecnológicas emergentes, como las denomina Ray Dalio, pues están descontándose o están basadas en valoraciones
que usan una tasa de descuento excesivamente baja. Porque si no, incluso flujos de caja muy altos, incluso compañías muy exitosas que pudieran revolucionar el mundo, descontando esos flujos de caja a presente, su valoración actual pues no tendría demasiado sentido. Nuevos compradores están entrando al mercado. La última tendencia de crecimiento del mercado, como hemos visto ya en otras anteriores incluso, los inversores institucionales no son los que han movido al mercado principalmente. Es decir, las ballenas, las grandes empresas, los fondos de inversión no han movido tanto al mercado como el inversor retail. Ha sido el retail el que ha movilizado este mercado alcista, incluso en unas condiciones de fondo bastante negativas o como mucho neutras, con estos aranceles, con esta situación de crecimiento o crecimiento muy bajo de Europa, y también con una situación de estallido de la burbuja en China, pues parecería poco razonable esta situación, y sin embargo pues se está produciendo. ¿Existe un sentimiento bullish? Yo creo que sí, existe un sentimiento bastante bullish. En este momento, las principales empresas del mercado no dejan de subir. Además, veo que las estrategias de momentum, aquellas basadas en el movimiento a corto y medio plazo de unas acciones, independientemente del precio o de los fundamentales, es una estrategia que está siendo crecientemente popular. Por tanto, en este aspecto también veo una situación de mucha sobrevaloración o de burbuja, de bastante exceso. Las compras son financiadas por apalancamiento, es decir, normalmente pues se utilizan opciones o se utilizan operaciones apalancadas, es decir, operaciones con deuda. ¿Se está utilizando deuda en este mercado para invertir? No estamos llegando a niveles anteriores todavía. Es decir, en este aspecto todavía existiría bastante recorrido. No existiría una burbuja en cuanto al apalancamiento que se está utilizando para invertir. Aunque otra vez empresas como Robinhood, brokers de este tipo que son bastante utilizados por el inversor retail, están volviendo a crecer bastante y están relanzando sus operaciones, lo que podría indicar que esto podría cambiar en el corto plazo. Los compradores y negocios han hecho extensibles nuevas futuras compras. Han extendido futuras compras. Esto no sé muy bien exactamente a qué se refiere. Si es a las compras de los productos que surten, los productos finales que surten, o si se refiere a las adquisiciones entre una empresa y otra. Así que, bueno, no voy a comentar esto porque no lo tengo muy claro y mejor callar ante lo que uno no controla. ¿Quieres ganar 250 euros por la cara? Con el plan Amigo ING esto es posible. Para ello necesitarás cumplir estos requisitos. Primero, necesitas ser nuevo cliente, es decir, nunca haber tenido anteriormente una cuenta ING. Segundo, necesitas abrir una cuenta nómina y una cuenta naranja, totalmente gratuitas. Tercero, necesitas ingresar 700 euros durante 6 meses o bien tener una nómina domiciliada. Con estos sencillos requisitos podrás obtener 250 euros brutos y hacerme ganar a mí 50 euros. Dejo un enlace en la descripción con la información y si quieres el código que te hará ganar estos 250 euros cumpliendo completamente esta promoción, escríbeme en Twitter o bien en los comentarios de YouTube. Bueno, aquí tenemos qué podrían mover a estas compañías que no tienen beneficios, porque claro, podríamos atribuir este crecimiento en las cotizaciones a una cuestión meramente de azar. Es decir, esta compañía sube por suerte, esta compañía no sube porque no tiene suerte y demás. Pero esto no es exactamente así. Por una parte, una cuestión que no he puesto aquí es que las compañías que suelen subir de esta manera están asociadas a sectores que tienen expectativas muy altas. Por ejemplo, actualmente la inteligencia artificial y todo lo relacionado con la misma, pues ha generado bastante euforia en los inversores. La computación cuántica también.
En otro momento fue los productos relacionados con la salud y la alimentación animal. Hace muchísimos años fue los girasoles. En el año 2000 fue el Internet. Es decir, siempre existen sectores bastante candentes en base a expectativas exacerbadas relacionadas con la tecnología o con productos innovadores que no van a dejar de crecer. Segundo elemento serían los tipos de interés. Como he comentado anteriormente, todo flujo de caja o todo beneficio se descuenta presente en una tasa de interés. Esto es básicamente el coste del dinero más una prima de riesgo. ¿Qué pasa? Que si los tipos de interés son bastante bajos, los flujos de caja futuro tienen mayor valor a presente. Sin embargo, si los tipos de interés están a cotas muy elevadas, incluso aunque se cumpla este sueño innovador de Katie Wood en el caso de muchas de sus empresas, es probable que el valor a presente no sea tan elevado porque tiene que someterse a este descuento basado en los tipos de interés, que también podría verse desde otra perspectiva como un descuento en base a la inflación más el nivel de riesgo asumido. En segundo lugar, tenemos el ánimo del inversor. Normalmente en mercados bastante alcistas, el inversor suele retroalimentarse en la propia tendencia o en la propia idiosincrasia del mercado. Los comentarios de otros inversores, la publicidad que se hace de estas empresas y la extensión a un mayor número de personas hace que se genere un FOMO. Si esto ha subido de 1 a 10, ¿por qué no invierto ya? Porque va a subir a 100. Y lo que no saben es que realmente podría subir a 100 o bajar a 1 de nuevo, ya que no existe en muchos casos una especie de sustento fundamental a esta tendencia. Y relacionado con esto estarían los rendimientos pasados. La estrategia de momentum actualmente está bastante sobreponderada entre los comentaristas de mercado que veo actualmente en redes sociales como Twitter. Prácticamente se dice que perseguir al precio es la única forma o la mejor forma de obtener rendimientos y que valorar un negocio como un negocio en sí, es decir, valorando su flujo de caja futuro, cómo van a evolucionar sus activos, no es tan efectivo o sería una forma ineficiente de invertir y que además estaría acotada por un conocimiento superior de otros operadores de mercado de las expectativas futuras y de las tendencias del sector. Es decir, en este sentido, las empresas, los analistas, otros operadores de mercado estarían por encima del retail que no podría hacer un descuento más racional o más verosímil que estos operadores de mercado profesionales. Yo creo que esto no es así. Y creo que evidentemente estas estrategias de momentum tienen su momento, nunca mejor dicho, pero que van a terminar volviendo a su sitio, volviendo a ser indicadores menos efectivos que en la actualidad, principalmente porque esta tendencia de FOMO y de mercado alcista pues no es sostenible. Nunca es sostenible, siempre tienen que volver correcciones, volver tendencias de mercado más de crecimientos más paulatinos y menos verticales. En definitiva, ¿cuál es mi opinión? Estamos en un mercado que se está volviendo a recalentar y hay burbujas localizadas, marcadas por el conocimiento público masivo de pequeñas e insignificantes empresas por parte de la masa, una cierta euforia en las expectativas y la perspectiva de que la economía va a ser excesivamente complaciente, esperando un entorno de tipos bajos, sin inflación o sin una alta inflación. Dicho mercado, que se está volviendo a cargar de liquidez por los impulsos fiscales de los países, especialmente la principal democracia del mundo, el mercado de Donald Trump, el mercado de Estados Unidos, y ante el que se esperan bajadas de tipos forzadas por un líder que está experimentando en base a un proceso de euforia de corto plazo, es decir, está generando grandes déficits fiscales, está pretendiendo que la Reserva Federal baje los tipos y todo ello alentando una subida del mercado que le catapulte a una posición de mayor popularidad. En este mercado sigue habiendo oportunidades, a mi juicio, yo estoy pues prácticamente un 90% invertido.
Hay pequeñas y medianas empresas, buenas valoraciones. También hay algunas compañías de gran capitalización que están a valoraciones interesantes. Yo mismo estoy subido en parte en estas tendencias de momentum, pero en compañías que considero que tienen valoraciones más razonables, como puede ser AMD. Y además estoy subido de una manera muy concreta, que es a través de opciones y demás, lo que igual impiden que pueda tener una pérdida muy alta, una pérdida potencial muy alta, sino que está bastante acotada. Y bueno, también me queda por comentar que a pesar de que pienso esto, es probable que si el mercado cae, las compañías que están baratas pues lleguen a estar más baratas. Es decir, son compañías que probablemente caigan menos que las compañías sobrevaloradas, pero es muy improbable que en un mercado bajista potente pues haya compañías que suban aunque estén baratas. Y bueno, ahora hablando de los tipos de interés, porque es el sustento al final de este discurso, de estos elementos que estoy analizando. Hay un contraindicante a este discurso que estoy dando, y es que desde el año 2009 hasta el año 2019, prácticamente 2018, mejor dicho, se produce un entorno de tipos al cero, muy cerca del cero en Estados Unidos, también en Europa. ¿Y qué ocurre? Pues que no vemos inflación apenas, es decir, vemos una inflación bastante controlada durante una década con los tipos al cero. Hay distintos elementos que podrían explicar esto, pues la cantidad de quiebras que hubo después de la crisis del 2008, la propensión al consumo muy baja que se dio, la caída de los precios de la energía, el crecimiento de la globalización, unas tendencias de natalidad a la baja, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos el contraejemplo para aquellas personas que explican o que entienden que la inflación va a bajar y que los tipos de interés van a mantenerse a lo mejor entre el 1 y el 2 o incluso en el 0, pues existe un escenario en el cual esto podría darse. Y ahora vamos a ver a continuación algunos factores que afectan a la inflación para tratar de justificar que de algún modo existe un porcentaje, aunque a mi juicio bajo, de que esto se produzca. Puede ser que se dé en un entorno con tipos de interés bajos y una inflación también baja. Aquí vemos un poco los factores que afectan a la inflación o los más importantes. La tecnología es deflacionaria, es decir, la inteligencia artificial es deflacionaria. ¿Por qué? Porque los costes se reducen, los costes empresariales. Las empresas necesitan menos personal. De algún modo, este tipo de productos tecnológicos que suplen a las personas tienen un coste marginal decreciente. Y por tanto, lo más habitual es que el producto final tenga una tendencia de coste a la baja. Por tanto, la tecnología es deflacionaria. Segundo, el decrecimiento poblacional es deflacionario. En los años 70, 80, 90, incluso hasta el 2000, pues se vivió un crecimiento poblacional muy importante. Vivimos una tendencia de crecimiento de los Estados Unidos y de las naciones desarrolladas que era bastante expansivo. Sin embargo, ahora las recientes tendencias de natalidad que circulan a la baja, pues hacen que probablemente se produzca también un factor deflacionario en este sentido. ¿Por qué? Porque el Producto Interior Bruto, aunque crezca a nivel de Producto Interior Bruto per cápita, es probable que no crezca tanto, aunque se mantenga a nivel de Producto Interior Bruto en general, porque el número de trabajadores de un país pues va a decrecer y por ende, como la inflación y el Producto Interior Bruto están correlacionados, si el Producto Interior Bruto se mantiene o crece menos, pues la inflación va a tender a no despertarse. Otro elemento que es deflacionario y que esto está más en duda, la globalización. Es decir, la especialización, que de algún modo Canarias venda plátanos porque es el que tiene el mejor producto y lo puede ofrecer al resto del mundo, o que un país que puede extraer petróleo de una manera muy barata por su regulación, por sus características del terreno, pues los venda al resto del mundo y demás, pues esto es deflacionario. Que de algún modo los países del sudeste asiático produzcan zapatillas y las compremos a un precio más bajo, es deflacionario. Si por el contrario nos dejamos caer en procesos de reindustrialización, de reshoring, como quiere hacer Donald Trump,
Si establecemos políticas proteccionistas, pues se generan primero ineficiencias. Porque si Canarias no te vende los plátanos, te lo va a vender otro país y son peores plátanos, a lo mejor son más caros de coger porque el personal es más caro, lo que sea. Y por ende, pues vamos a tener aquí factores inflacionarios. Las empresas te van a tener que vender ese producto a $10 porque si te lo venden a $9, pues no cubren costes, ni tan siquiera. Entonces, en ese sentido, estaríamos ante una tendencia inflacionaria de fondo. Otro elemento interesante e importante de analizar es el anclaje de las expectativas. Cuando la mayoría de personas piensa que la inflación va a ser de un 10%, por ejemplo, pues tiende a consumir mucho, a comprar muchos productos, por ejemplo, una freidora o un vehículo o lo que sea. Un vehículo se deprecia mucho, en este caso no, pero cualquier cosa que pueda mantener para de algún modo protegerse de esta inflación futura. Y sin embargo, este cruce de la oferta y la demanda, este consumo exacerbado, lo que hace es convertirse en una profecía autocumplida, en el sentido de que la demanda siempre es muy fuerte, esperando este gran influjo de inflación. Y la propia demanda es lo que hace que la inflación se dispare. En tercer lugar, la devaluación de la moneda. Cuando la moneda está a niveles bajos, por ejemplo, el eurodólar ahora mismo está alto porque de alguna manera con un euro compras más dólares que anteriormente y con un dólar compras menos euros. Pues en este caso Estados Unidos, que es el país que tiene la moneda débil, la moneda que está de algún modo menguando, pues puede importar inflación. Si los costes de los países a los cuales adquieres bienes y servicios aumentan, si los costes laborales y demás aumentan porque están denominados en una divisa más fuerte, Estados Unidos tiene que hacerse cargo de estos costes cuando adquiere un producto. En sexto lugar, tenemos las políticas fiscales y monetarias. Evidentemente, cuando existe mayor facilidad crediticia, cuando el coste de financiación es más bajo, pues pueden animarse la existencia de empresas zombies, empresas que no generan beneficios, pero están ahí en base a expectativas futuras. Y también, pues, de alguna manera se fomenta la inversión de las familias. Y existe más capital en circulación, lo que aumenta el valor, lo que disminuye el valor relativo del mismo. Y por último, los costes energéticos. Los costes energéticos sería más bien un factor de oferta y estaría relacionado con disrupciones en la cadena de suministros, por ejemplo. Si, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que está colindante con Israel y con Irán, pues de algún modo se corta, pues aquí se puede producir un aumento de los costes del petróleo y esto pues puede terminar reflejándose en las cuentas de la compañía y en la economía en general, significando que sus costes se van al alza y por tanto el producto final debe subir de precio para mantener un equilibrio con respecto al precio del producto, entre el precio del producto y el coste. En definitiva, pienso que se está animando una burbuja en algunas partes del mercado, que las valoraciones del mercado empiezan a ser excesivas. Sin embargo, a la vez veo que estas valoraciones siguen sin alcanzar estos picos absolutos del año 2020-2021 y también que si Donald Trump sigue con estos déficits fiscales y se logra también una política expansiva a nivel monetario, puede ser perfectamente sostenible durante uno o varios años esta tendencia alcista. Y es algo que también tenemos que vigilar. A mi juicio, lo interesante es exponerse a compañías que tengan cierto crecimiento, que tengan buenas expectativas, pero que no estén en los sectores más candentes o que al menos no esté a valoraciones totalmente irracionales en el corto y medio plazo. Y bueno, esta es un poco mi expectativa, mi perspectiva. En ningún caso esto es un consejo de inversión. Espero que no os moleste esta comparación porque sé que muchos de vosotros y vosotras tenéis estas compañías, pero meramente es mi opinión racional basada en unos factores que he ido enumerando. Y bueno, sin más dilación me despido y espero que tengáis buen fin de semana. Un saludo.